El despertar de las tinieblas. Capítulo 10. En el vientre de la bestia. Tierras baldías. Mercer, Beorn y Universal sobrevolaban aquella desolada tierra, o más bien, Mercer la sobrevolaba, porque él iba cargando a los otros dos. Ya que Beorn era un pony de tierra y Universal no estaba lo suficientemente fuerte como para volar. Pero se tenía esperanza de que eso cambiara al salir de aquel sitio, en cuanto se llevaran lo que habían ido a buscar. Entonces, ¿solo es entrar y salir con la armadura?, pregunta Beorn mientras avanzaban por el aire. Universal. No creo que sea así de fácil. Vergil podría haber dejado cualquier cosa protegiendo la armadura. Mercer. Si nos topamos con alguna complicación yo me haré cargo de ella. Universal. No hay que confiarnos, quizá lo que sea que proteja pudo haberse fortalecido con todo el tiempo que ha pasado. Mercer. Bueno, podríamos haber venido hace 2 meses desde que te dijimos lo de la armadura si no te hubieras quedado en esa cripta leyendo y volviendo a leer todas y cada una de sus inscripciones. Universal. Esos hechizos eran de suma importancia, todos esos hechizos nos darían más posibilidades durante la batalla. Esta vez Mercer ni siquiera respondió. Él alzó la cabeza como si acabara de advertir algo. Estamos cerca. Minutos después aterrizaron fuera de las ruinas de lo que alguna vez fue la fortaleza de Isengard. El aspecto que tenía aquel sitio no invitaba demasiado a entrar. Así que aquí es donde estuvo todos estos años, dice Universal en voz baja. Este es el sitio, apesta a ese bastardo en todos lados, dice Mercer con algo de molestia. Los tres entraron por la puerta de enfrente, y avanzaron por el pasillo que había en la entrada. Estaba oscuro al principio, incluso cuando Beorn encontró una antorcha que todavía servía y la encendió, apenas si servía para iluminar lo que tenían delante. Mercer por otro lado parecía distinguir entre la oscuridad, así que él se puso delante. ¿Cómo es que puedes distinguir entre la oscuridad?, pregunta Universal con curiosidad. Tengo un sonar de caza que me permite moverme en la oscuridad, dice Mercer sin darle mucha importancia. Vaya, entre más tiempo paso contigo, más parece que estoy con un depredador que con un pony, vuelve a decir Universal un tanto nervioso. Esa creo que fue más o menos la idea cuando me crearon, volvió a decir Mercer aún mostrándose calmado. Llegan los 3 ponis al vestíbulo, y este como todo lo demás, estaba totalmente oscuro y deshabitado. ¿Y ahora por dónde?, pregunta Beorn mirando a todos lados. En aquel recinto había muchas entradas y escaleras que los podrían llevar a cualquier lado de la fortaleza. Era como un laberinto. Pero Universal tenía una idea que les podría ahorrar recorrer todo ese sitio. Si fuera el Vergil de ahora, ¿en dónde escondería un objeto tan imposiblemente valioso? Hasta abajo, dice Mercer respondiendo la pregunta de Universal. Al mismo tiempo señaló una de las puertas que al parecer era la que daba a los niveles inferiores. Muy bien, avancemos con cuidado, este lugar podría estar lleno de trampas, dice Universal advirtiéndole a Beorn y a Mercer. Al avanzar por el primero los niveles inferiores, parecía que la oscuridad se iba haciendo cada vez más profunda y el silencio cada vez más sobrecogedor. Universal y Beorn comenzaban a ponerse nerviosos de lo que pudiera salir de las tinieblas. Solo Mercer tenía una expresión calmada en su rostro. ¿Exactamente cuántos pisos más tenemos que atravesar?, pregunta Beorn. Mercer. Solo 2 más, ya no estamos lejos del acceso a la siguiente nivel. Al terminar de decir esto Mercer se detiene de repente y los otros se lo quedan mirando. Él avanza hacia una de las puertas de los pasillos como si ésta lo atrajera de forma automática. Mercer queda frente a la puerta y mientras la contemplaba su expresión fue cambiando a una de ansiedad y algo de miedo. Abre lentamente la puerta y entra en la habitación.
Los demás los siguieron segundos después. A pesar de que la luz de la antorcha era tenue, Mercer podía distinguir en la habitación. Él jamás podría olvidar aquella habitación. Esa habitación lo había perseguido en sus pesadillas junto con la muerte de su esposa. Era el laboratorio donde le fue implantado el asimilador. Los recuerdos volvían a él, con la misma claridad como si volviera a estar viviéndolo todo de nuevo. El cadáver de su esposa, la celda donde estaba preso con los otros sujetos de prueba, el rostro de Virgil riéndose de él, el dolor que experimentó al implantársele la plaga del asimilador. Mientras Mercer iba recordando todo esto, la expresión de ansiedad de su rostro fue convirtiéndose poco a poco en una expresión de cólera. Mercer mira una de las 12 plataformas que estaban en el centro de aquel laboratorio. Reconoce que es la misma en la que estaba él cuando sucedió. Mercer en un arranque de furia arranca la plataforma del suelo y la lanza contra la pared del laboratorio, en donde ésta se rompe varios pedazos. Universal y Beorn no sabían qué hacer o decirle a Mercer, él nunca les había contado lo que había sucedido en esa habitación, por lo tanto no sabían cómo tratar la situación. ¿Estás bien?, pregunta Beorn acercándose un poco a Mercer, que se había arrodillado en el suelo. Yo, solo necesito un momento, ustedes avancen, el acceso está más adelante el pasillo. Yo los alcanzaré más adelante, dice Mercer intentando sonar más calmado. Beorn asiente con la cabeza y se va junto con Universal de la habitación. Mercer se queda arrodillado en la habitación y dice en voz baja: «Maldito alicornio». En el castillo de Mordor, Virgil contemplaba la escena por medio de su ojo con bastante curiosidad. Él sentía bastante interés por el estado mental de Mercer en ese momento. Interesante, tal vez debería ponerlo a prueba otra vez, él es un experimento mío después de todo. De todas maneras ya me estaba aburriendo un poco aquí sin hacer nada, dice Virgil para sí mismo mientras sonreí de manera macabra. Él hace brillar su cuerno y recita un hechizo en un idioma incomprensible, este es proyectado y lanzado por medio del ojo llameante atravesando todo el destrozado reino. Llega hasta Isengard, colándose por sus ruinosos pasillos, introduciéndose en la habitación y dándole directo a Mercer. Tu cuerpo se ha vuelto fuerte, pero ¿acaso tu mente también lo es? Veamos si puedes enfrentarte a tus más grandes miedos, dice Virgil de nuevo mientras volvía a sonreír malignamente. El hechizo físicamente no había afectado a Mercer, de hecho él solo sintió un ligero dolor en la cabeza y los oídos le zumbaron por un momento. Él reaccionó poniéndose en posición de combate y mirando a todas partes como si aquello hubiera sido una señal de alerta. Al no ver ningún signo de peligro aparente decide retirarse del laboratorio, pero un sonido lo detiene. Parecía el sonido de alguien caminando en la habitación. Él voltea pero no ve nada en la oscuridad. Su sonar de caza tampoco detectaba nada en la habitación. Entonces se escucha una voz el cual hizo que a Mercer el corazón le empezara a latir a 1000 por hora. No deberías estar aquí. Mercer estaba paralizado, él reconocía esa voz, la reconocería en cualquier sitio. Papá. De entre las sombras sale el padre de Mercer, este se le quedó mirando con profundo desagrado a su propio hijo. ¿Por qué viniste?, dice el padre de Mercer en tono malhumorado. Papá, soy tu hijo, responde Mercer en tono suplicante. Mi hijo. Yo no puedo llamar hijo a alguien que no pudo proteger a su familia. Semejante escoria no tiene derecho a llamarme padre. Las palabras de su padre dejan Mercer impactado, su padre jamás le habló así, él siempre se mostraba feliz y cariñoso a su lado, era estricto en ocasiones pero jamás lo llamó escoria o alguna de las otras cosas que le acababa de decir. Y la cosa no acababa ahí. Detrás de su padre apareció otro pony el cual Mercer también reconoció de inmediato. Mamá. Dijo Mercer sonriendo un poco.
Pero esa minúscula felicidad que sentía se desvaneció en cuanto ella a tono lloroso le dijo: ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué no nos salvaste aquella vez? ¿Acaso ya no nos quieres? A Mercer se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas al escuchar aquellas palabras y luego, como sus piernas no lo pudieran sostener, cayó de rodillas. Lo siento, en verdad lo siento, mamá, yo lo intenté salvarlos, les juro que lo intenté. Dijo Mercer casi gritando. Mercer, ¿eres tú? Se escuchó detrás de él proveniente de una tercera voz. Voz que Mercer también reconoció y lo hizo mirar detrás de sí con alegría. Penélope. La esposa de Mercer se encontraba detrás de él con una expresión entre alegría y tristeza. Mercer no lo resiste más y la abraza con todas sus fuerzas llorando de felicidad. Cariño, ¿eres tú? Descuida, ya estoy aquí. Te protegeré. No dejaré que te hagan daño. ¿Cómo puedes decir eso, cuando ya los dejaste? Le responde Penélope con un tono considerablemente sombrío. Mercer se extraña por esto y se suelta del abrazo para mirar a su esposa, pero de inmediato queda horrorizado. El aspecto de Penélope era el aspecto mutilado con el que la encontró aquella noche. Tú nos dejaste morir, a mí, a tu hija, a toda tu familia la dejaste a su suerte, dice la mutilada Penélope antes de caer al suelo inmóvil como si acabara de morir otra vez. Mercer la sostiene e intenta reanimarla mientras decía: No, por favor, no de nuevo. Maldita sea, mamá, papá, ayúdenme. Pero al voltear sus padres eran ahora los cadáveres semidevorados que encontró aquel día durante la masacre provocada por los Krillin Skypiea. Mercer se quedó mirando la escena, él apenas podía aguantar contemplarlos de nuevo de aquella forma. Todo se estaba volviendo a repetir. Todo de nuevo se derrumbaba frente a él. Mercer se arrodilló una vez más en el suelo, esta vez llorando casi desconsoladamente. No puede estar sucediendo, no puedo perderlos otra vez. Maldición. Maldita sea. En eso el techo de la habitación se desprende y sale despedido hacia arriba, pero lo que había por el agujero que quedó no era el cielo. Lo que se veía era un enorme ojo de serpiente hecho de fuego que lo observaba a él. Del ojo sale la silueta de Vergil, que parecía estar hecha de sombras, la cual se queda flotando justo frente a él. Una lástima, ¿no es así? Un segundo parece que tienes todo lo que hace falta para vivir una vida alegre y pacífica, y al siguiente, ¡puf! Todo se desvanece y solo quedan las cenizas en tus cascos. ¿Qué cosas de la vida no crees? Mercer alza mirada al escuchar la voz de Vergil, y su expresión cambia de tristeza a una furia desenfrenada. Tú maldito, me las vas a pagar. Grita Mercer mientras se lanza contra Vergil, pero solo lo atraviesa como si fuera uno. La creación se rebela contra su creador. ¡Qué cliché, y qué divertido!, dice Vergil riéndose de manera demoníaca. Mercer se levanta de inmediato, saca sus biogarras e intenta destrozar a Vergil con ellas, pero el resultado es el mismo. Esta vez Vergil se muestra serio, se pone frente a Mercer y en tono algo severo le empieza a decir: Dime por qué sigues luchando. Ya te lo quité todo, tu mujer, tu hija, tus padres, tus amigos. Destruí la vida que tenías y le hice lo mismo a todos en este miserable mundo. ¿Por qué resistirse? ¿Por qué seguirme enfrentando? ¿Qué ganas conseguirte rebelando ante mí? Mercer se le queda mirando con una rabia que por una fracción de segundo puso nerviosa a Vergil, y le responde: Por venganza. Yo quiero vengarlos. Quiere acabar con el responsable de sus muertes. Y él en este momento se encuentra justo frente a mí. ¿A mí? ¿Tú quieres matarme a mí? Dice Vergil con una fingida sorpresa. Luego se echa a reír. Mercer. ¿Qué te resulta tan gracioso? Vergil. Tu idea de matarme es lo que me causa risa. Mercer. ¿No me crees capaz de hacerlo?
Virgil entonces se acerca a Mercer lentamente, aún sonriendo pero al mismo tiempo reflejando seriedad. Si quieres matarme entonces adelante, los estaré esperando a ti y al príncipe, sigan luchando, sigan adentrándose en la oscuridad, demuéstrenme esa determinación suya por acabar conmigo y mi reinado. Y en especial tú, demuéstrame esa rabia y deseos de venganza de la que tanto alardeas al momento de enfrentarnos. Si es que puedes superar tus miedos antes, claro. Virgil entonces ríe de nuevo a carcajadas y mientras lo hacía emitió un resplandor morado que hizo que Mercer cerrara los ojos por un instante. Al momento de volverlos a abrir, todo en la habitación estaba como si nada, no había un enorme hueco en el tejado, no había cadáveres. No había nada o nadie. Era una ilusión, era solo una maldita ilusión, se dijo Mercer a sí mismo mientras recobraba la compostura de todo lo que acababa de suceder. Si lo que quiere es que lo ataque con toda mi rabia, entonces con toda mi rabia será. Pero un momento, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Maldición nosotros. Mercer sale volando del laboratorio y se dirige hacia el segundo nivel subterráneo. Llega al sótano donde estaba antes encerrado en el tarión y ve a los otros en la entrada al último nivel. Mercer aterriza junto a ellos. ¿Qué estabas haciendo? Llevamos esperándote ya 10 minutos y tú no aparecías, dijo Universal a Mercer un poco enojado. 10 minutos. No puedo creer que haya sido tan poco tiempo, se dice Mercer en su mente, eso ahora no importa, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué todavía no han bajado? Beorn. Hay algo allá abajo, por eso decidimos esperarte. Mercer. Muy bien, no se preocupen, yo me haré cargo de lo que sea que esté protegiendo la armadura. En el castillo de Mordor, Virgil contemplaba todo con una sonrisa satisfecha. Heller, que había estado contemplando desde hace algunos minutos, le pregunta a su rey. Mi señor, ¿qué es tan gracioso? Mercer ahora ya no es víctima de su hechizo ahora que lo ha dejado ir del control de su magia. ¿Quién dice él ya no está bajo el control de mi hechizo? Dice Virgil aún con la misma expresión en su rostro. Mercer, Beorn y Universal acababan de bajar al último nivel subterráneo. Era una estancia que abarcaba el volumen de un estadio, y justo del centro venía una luz tenue. Mercer, al concentrar su mirada, se da cuenta de que es lo que precisamente habían ido a buscar. Aunque no era lo que esperaba. Lo que había en el centro de la estancia era un collar de oro con runas, el cual era el que despedía el brillo del centro. Esto no es lo que tenía en mente al encontrar la armadura, dice Beorn un poco decepcionado. Si esto nos ayuda a salvar Equestria, no importa qué aspecto tenga, vinimos a buscar ese objeto y nos lo llevaremos, dice Universal avanzando en dirección al centro de la estancia. Pero entonces Mercer detuvo el avance del príncipe. Universal. Oye, ¿qué haces? Mercer. No estamos solos. De entre las sombras en las esquinas de la estancia se comienzan a distinguir varios ojos rojos y amarillos inclusive en los muros de la pared. Eran decenas, tal vez centenares, no se podía decir con exactitud. La estancia era bastante grande y los brillos rojos abarcaban toda la mitad de adelante. En la parte iluminada aparecieron dos individuos diferentes. Uno era un lobo negro enorme de 6 ojos rojos y el otro era un murciélago igual de grande y de color rojo con 2 ojos amarillos. El murciélago comienza a hablar presentándose. Saludos nobles intrusos, mi nombre es Marcus, líder de los mutos, y el tipo callado a mi lado es William, líder de los wargos. Nosotros protegemos este objeto sagrado por órdenes del rey exánime, cualquier intruso será devorado por nosotros. Dicho, el murciélago da un chillido mientras el lobo da un aullido. Los demás le responden de la misma manera y se escucha como lentamente se acercan hacia ellos. Yo me encargo, dice Mercer adelantándose. Uno de los murciélagos sale de entre las sombras y Mercer alza un casco para apartarlo de un solo golpe.
El murciélago es lanzado a un lado y Mercer mira a ambas que se aproximan hacia él. Con su sonar pudo determinar que estaban cerca de los 700 de esas criaturas. Mercer sonríe y dice: una lástima que sean tan pocos. Se aproxima de varios que se dirigen hacia él, pero antes de sacar algunas de sus bioarmas, ocurre. La apariencia de los objetivos cambia y todos adquieren el aspecto de sus padres, esposa y amigos. Todos le empezaron a decir cosas en una voz siniestra, cosas como: te odio. Aberración. Fenómeno. Aléjate de nosotros. Mercer se queda completamente paralizado, no se daba cuenta de que era otra ilusión, los atacantes aún eran esos monstruos e iban hacia él directo a atacarlo. Uno de los lobos lo muerde y lo lanza contra la pared. Mercer ni siquiera se defendió de ese ataque. Varios enemigos le iban a caer encima para devorarlo cuando se escuchó la voz de Beorn. No lo permitiré. Beorn da un salto, y en medio de este salto se transforma en un enorme oso grizzly que aparta a los atacantes de Mercer de un golpe. Universal aprovecha esto y arrastra a Mercer hasta las escaleras mientras Beorn cargaba contra los mutos y los wargos. Mercer reacciona: Beorn no podrá con todos él solo. Necesita tu ayuda, le grita Universal a Mercer sacudiéndolo. Al ver que este sigue con la vista perdida, toma una decisión. Solo espero que no me odie por esto, dice Universal y le asesta un golpe con todas sus fuerzas a Mercer con su casco. Mercer parparea como si lo acabaran de despertar de un sueño, y en parte era así. Él mira por encima del hombro de Universal y ve a Beorn peleando solo contra aquel enjambre de enemigos. Apártate, le dice Mercer a Universal. Este le hace caso de inmediato y se quita de en medio. Mercer entonces despliega sus alas y emprende vuelo hasta lo más alto del recinto. Beorn había mantenido ferozmente su posición contra aquellos engendros, él era más fuerte que un oso normal por lo que podía enfrentarse fácilmente contra una de esas criaturas. Pero eran varias criaturas las que enfrentaba y ya lo habían herido varias veces, él no estaba seguro de poder aguantar más tiempo. Entonces se escucha un sonido como de una explosión. Del techo sale una reimplosión sónica y se ve a Mercer bajando a toda velocidad con los puños de biomasa en alto. Este golpea el suelo con sus puños y una hilera de espinas rojas se empala de varios enemigos menos a Beorn y otras alimañas que consiguieron escapar volando o trepándose a la pared. Mercer retira los puños del suelo y las espinas desaparecen. Beorn se deja caer exhausto al suelo mientras recuperaba su forma de Pompi. Mercer toma a Beorn y lo lleva junto a Universal. Cuida de él, yo me encargo de estos bastardos, le indica Mercer a Universal mientras su pata derecha se transformaba en una especie de brazo espada. Universal solo se le queda mirando estupefacto y asienta con la cabeza. Mercer entonces se lanza a la parte oscura del recinto con todos enemigos tras de él. Lo único que se escucha son chillidos de dolor provenientes de la oscuridad y ninguno era de Mercer. Luego silencio. Mercer sale a la parte iluminada completamente cubierto de sangre. Entonces empieza a convulsionarse, un brillo rojo recorre su cuerpo, el suelo bajo sus pies se agrieta y luego Mercer vuelve a la normalidad. ¿Sucedió otra vez?, dice Beorn. ¿Qué sucedió?, dice Universal aún impactado por lo que acababa de ver. Cuando asimila un número determinado de ADN de víctimas orgánicas, el virus implantado en él evoluciona y se hace más fuerte, haciendo que Mercer también evolucione y se haga más fuerte. Universal estaba sin palabras. Mercer. Ya vengan, está completamente despejado. Beorn y Universal bajan hacia el centro donde estaba Mercer y el collar de oro.